Hola, este es un material de apoyo para el Laboratorio de Anatomía y Morfología Vegetal del segundo semestre, adscrito a la subárea de Ciencias Biológicas de la Facultad de Agronomía, Universidad de San Carlos de Guatemala. Mi nombre es Cristian Alexander Méndez López y tendré la oportunidad de compartir con ustedes en esta entrega. Es la práctica 1, clasificación morfológica de raíz y tallo. Siempre que uno trabaja con órganos vegetales, es importante conocer la composición del mismo, aspectos morfológicos, color, consistencia, entre otras variables, para tomar la muestra correcta en campo y prepararla para laboratorio. Para conocer distintos criterios de cómo trabajar con muestras vegetales, es importante consultar los herbarios de nuestro país. En este caso, el herbario de la Facultad de Agronomía, AUAT, herbario de la Escuela de Biología, OBIGU, herbario del Jardín Botánico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, USCG, o el herbario de la Universidad del Valle de Guatemala, UVAL. Todo el proceso que consiste desde la toma de muestras en campo hasta ingresar un espécimen de herbario se denomina exicata. Antes de definir sobre qué es la planta, es importante hablar sobre qué proceso tiene el embrión, que es el que generará la nueva planta. El embrión tiene dos partes principales, este se encuentra dentro de la semilla, el epicótile que formará el tallo y el hipocótile que formará la raíz. Bajo este concepto se forma la nueva planta, pero ¿qué es la planta? De acuerdo a la DRAE, la planta es un ser vivo que casi siempre realiza fotosíntesis, no tiene capacidad locomotora y paredes celulares compuestas de celulosa. Sin embargo, como se puede observar acá en la figura, las partes de la planta que tienen como todo un ser vivo son la raíz, los tallos, las ramas, flores, hojas y frutos. No obstante, no todas las plantas tienen todas estas partes, todos estos órganos. Otro tipo de plantas son los musgos, los helechos y plantas afines, las plantas con flores como la imagen que se ve a la derecha, las gimnospermas o parientes de las coníferas, algas verdes, algas rojas y otros. Es importante considerar que cuando se está trabajando con los órganos vegetales, estos deben colectarse de forma adecuada. Para ello es importante conocer la naturaleza de los mismos y la forma en la cual se van a preservar y llevar al posterior estudio de laboratorio para las investigaciones pertinentes. Cuando se toma la muestra, es recomendable guardarla en bolsas de nylon. Si se encuentra uno en un lugar lejano, por ejemplo, en este caso la zona núcleo de la Reserva de Biosfera Sierra de las Minas, como un ejemplo, y después hay que regresar al campus universitario, lo recomendable es guardar las muestras en bolsas, etiquetarlas y todas estas particularidades de cómo tomar muestras botánicas serán explicadas en el curso de botánica sistemática. Ok, una vez las muestras están en el laboratorio o tal vez en el campo, en el mejor de los casos se tiene el uso de un estereoscopio que es el que nos va a servir para poder analizar cada una de las partes morfológicas a mayor detalle. Sin embargo, bajo esas condiciones de pandemia, obviamente no se tiene acceso al estereomicroscopio, razón por la cual se puede acudir al uso de una lupa que se puede conseguir en cualquier tienda de conveniencia. Ahora, entrando al primer órgano, la raíz. Es importante entender realmente qué es la raíz. De acuerdo a conceptos de académicos, dicen que la raíz es un órgano de la planta, generalmente es subterráneo y oculto. Entre sus funciones se encuentran que proporciona agua y nutrientes. Esto debido a que tiene interacciones con distintos elementos del suelo en la rizósfera. También es conocido que brinda anclaje y soporte al sistema aéreo. En la imagen de la derecha se puede observar las partes típicas de una raíz axonomorfa
Tiene una raíz principal, raíces secundarias, tiene un cuerpo, tiene el cuello, que es lo que divide la raíz del tallo, pelos absorbentes, zona de crecimiento, cofio pilorriza y la zona pilífera. Eso es en el caso de una raíz axonomorfa, como se muestra en el cuadro, típico de pinófita y de la clase Magnoliopsida. Otro nombre que recibe esta raíz es pivotante, para tomar en cuenta. En todo caso, otro tipo de plantas como los helechos y plantas de la clase Liliopsida, existen raíces adventicias llamadas fasciculadas. Estas carecen de una raíz pivotante, como se puede ver en la ilustración del maíz. Ahora bien, de acuerdo a su origen, las raíces se dividen en dos tipos: adventicias y raíces primaria y secundaria. Las raíces adventicias crecen a partir de un órgano diferente a la raíz primaria. Usualmente son laterales en los zamates, es un ejemplo particular como el que se ve en la imagen. La raíz primaria y secundaria, que es la que se encuentra al lado derecho, en esta, la raíz primaria se origina de la radícula en el embrión extremo del eje principal. La raíz secundaria es la raíz lateral o las raíces laterales que tienen pelos absorbentes y cofia. Derivan del periciclo en raíz primaria. Entrando un poco a describir los tipos estructurales de las raíces modificadas, se encuentra la primera, que es raíz napiforme, típica de las zanahorias, de los nabos, remolachas, colinabos y rábanos. Este tipo de raíz es primaria, engrosada, suculenta, usualmente con funciones de reserva, y se puede ver en estas especies. La siguiente son los neumatóforos, que son raíces verticales u horizontales que crecen por encima de la superficie del agua. Su función principal es permitir la aireación en plantas acuáticas, en donde se pueden encontrar en los manglares. Otro tipo de raíces modificadas son las gambas o aletón. Estas son raíces en forma de placa que sobresalen de la superficie del suelo y que sirven de soporte al tallo. Son típicas de muchas especies arbóreas tropicales. Otro tipo son las raíces tuberosas, que son carnosas, semejantes a tallos carnosos, como la yuca, que es del género Manihot. Es subterránea, acumula nutrientes y puede clasificarse en rizomas, cormos, bulbos y tubérculos. Es una clasificación amplia. En los manglares también es común encontrar raíces fulcreas o zancudas, principalmente en mangle rojo, Rhizophora mangle en Guatemala. Estas son raíces adventicias de soporte que salen usualmente de los nudos basales de los tallos, como es el caso de los manglares y del maíz, pero también pueden formarse a partir de ramas. Pueden crecer hasta el suelo y servir como sostén y permanecer libres en el aire. Son algunas de las modificaciones. La última que aparece con imagen en esta diapositiva son los austorios. Son raíces absorbentes dentro del hospedero. Llegan a los haces vasculares, propias de algunas plantas parásitas. Son órganos de contacto o estructuras multicelulares especializadas que se adhieren ya sea a la raíz o a las ramas, y otro órgano del hospedero penetra los tejidos, y se ha visto ejemplos en plantas de los géneros Lenoa y Cuscuta. Aparecen también raíces aéreas, carnosas, contráctiles, fasciculadas y moniliformes. Las raíces aéreas pueden ser fibrosas o adventicias, frecuentemente con un disco adhesivo. Las raíces carnosas son suculentas. Las raíces contráctiles son capaces de acortarse, usualmente empujan a la planta o parte de la planta que se encuentra a profundidad en el suelo y tienen una superficie arrugada. Estas se han encontrado en tréboles del género Oxalis. Las raíces fasciculadas son finas, delgadas o parecidas a hebras o hilos, ninguna evidentemente más gruesa. Finalmente, las raíces moniliformes son suculentas y persisten con raíz primaria
bien desarrollado. Ahora bien, existen también las raíces axonomorfas o pivotantes, que es la raíz tipo, que tiene un eje principal y raíces secundarias. Las raíces fibrosas, como el maíz, típica de muchas liliópsidas, no tiene raíz principal. Hablando de tuberosas, también se tiene el ejemplo de la yuca. Y en el caso de los nódulos nitrificantes, que son típicos de plantas de la familia Fabaceae o los parientes del frijol, los nódulos radicales son asociaciones simbióticas entre bacterias y plantas superiores. La más conocida es la bacteria del género Rhizobium, con distintas especies de leguminosas. La planta proporciona a las bacterias compuestos carbonados como fuente de energía y un entorno protector, y recibe nitrógeno en una forma utilizable para la formación posterior de las proteínas. En el centro se observan raíces adventicias de orquídeas con estructuras particulares denominadas velamen. En la naturaleza hay casos particulares, como las raíces que tienen las orquídeas tropicales, epifíticas, ya que poseen grupos radiculares que emergen y se ponen en contacto directo con el aire húmedo, el cual está conformado, en este caso el velamen, con epidermis pluriestratificada. El nombre completo de este velamen es velamen radicum. Es un órgano que absorbe agua y participa en el intercambio de gases al saturarse con agua. También tiene interacciones con micorrizas y otros organismos de la naturaleza. La última imagen corresponde a raíces que tienen las plantas principalmente en entornos forestales que tienen ectomicorrizas. Estas ectomicorrizas es una clasificación que corresponde principalmente al término micorriza. Ahora bien, ¿qué es este término? Es una asociación mutualista entre una planta y un hongo. Es una interacción de beneficio de doble vía. Eso quiere decir que mientras la planta obtiene los nutrimentos, protección de patógenos, aireación y agua que proviene del suelo a través de la micorriza, en la zona de influencia, que es la rizósfera, el hongo por su parte se beneficia de la planta porque ésta le suministra carbohidratos y vitaminas, pues ésta es incapaz de sintetizarlas, mientras que ella lo puede hacer gracias a la fotosíntesis, hablando de la planta, y otras reacciones internas. En la clasificación de las micorrizas se tiene por lo general dos tipos: ectomicorrizas y micorrizas arbusculares. En la formación de ectomicorrizas participan ascomicetes o basidiomicetes, que son un tipo de hongos. En ellas se observa cambios en la morfología y el color de la raíz. Acá se puede observar ejemplos de cómo se ven las micorrizas en las asociaciones con las plantas. Segundo órgano vegetal, el tallo. El vástago constituye el sistema aéreo de la planta. Está formado por el tallo y las hojas, a los que luego se suman los órganos reproductivos. Tienen meristemos que darán origen a nuevas ramas, hojas o flores. Se ubican en espacios de crecimiento meristemático, denominado nudo, como se puede ver en la imagen. El espacio existente de los nudos se llama entrenudo. Dos funciones principales son asociadas a los tallos. Estas son conducción y soporte. La conducción es por medio del tejido vascular, xilema y floema, y el soporte gracias a los elementos que constituyen la pared celular del vegetal, celulosa y lignina principalmente. Los tallos tienen distintas disposiciones, pueden ser erguidos, pueden ser rastreros, subterráneos, acaulescentes, entre otros. ¿De dónde se origina el tallo? Se origina de la plúmula, y esta se desarrolla a partir del meristemo apical caulinar, cuando están en la fase del embrión. De acuerdo a la biología y algunas adaptaciones que tienen los tallos a ciertas condiciones del ambiente, esos pueden ser heliófitos o afines al sol, xerófitos en condiciones de baja precipitación, principalmente zonas desérticas, anaeróbicos en condiciones de poco oxígeno, entre otros. Tipos de tallo.
El primero son los rizomas. Acá se pueden ver dos tipos de rizomas: rizomas de jengibre o jengibre officinale y rizomas de orquídeas hasta abajo. Los rizomas son tallos horizontales carnosos, casi siempre subterráneos, con catáfilos en los nudos. Posee yemas axilares y desarrolla tallos folíferos u hojas. Y floríferos, que serían, en este caso, las flores. Casos particulares: el jengibre, cúrcuma, bambú, las cañas y los rizomas de las orquídeas, como se pueden ver acá. Un segundo caso son los bulbos, que son tallos cortos. Esos son los tallos discoides, erectos, que crecen debajo de la superficie del suelo, rodeado por la base de hojas carnosas o catáfilas, en el caso de la cebolla, y también de algunas catáfilas que no son necesariamente carnosas en el caso de los ajos. Pues en este caso en la cebolla se llama bulbo tunicado y escamoso en el caso del ajo, porque estos cascos o capas protectoras son secos. Otro ejemplo son los cormos, en este caso de banano y de gladiolo. Son tallos globosos, achatados, cortos, sólidos, de base carnosa, con entrenudos casi vestigiales o poco desarrollados. Las hojas que emergen del mismo tienen vainas envolventes, alargadas, que se yuxtaponen y forman pseudotallos que caracteriza a este grupo de plantas en el caso del banano. Ahora, respecto al gladiolo o el camote del género Xanthosoma, origina cormos pequeños en las axilas de las hojas del mismo. A estas pequeñas proyecciones o hijos se les llama comúnmente cormelos o cormeletes, al igual que el caso particular del ajo. Esto es el bulbo completo y cada uno de estos se llama bulbillos. Caso particular de la papa: no es una raíz, es un tallo. Es un tallo subterráneo, engrosado, que cumple funciones de almacenamiento de sustancias elaboradas y otros carbohidratos como el almidón. Los pseudobulbos, en el caso de las orquídeas, son vástagos aéreos que desarrollan tallo y hojas y más tarde rematan en flores. En muchos taxa, este vástago es suculento, almacena agua y puede variar de forma y tamaño. No obstante, hay modificaciones en los tallos que no son tanto sobre los ambientes, y cuando uno está observando una palmera piensa que tal vez es un árbol, pero esto no lo es. Es una planta arborescente, al igual que el bambú. Y arborescente se refiere a tallo parecido a un árbol en apariencia y tamaño, formado principalmente por fibras esclerotizadas o duras. No tiene alpubra y duramen. Entiéndase que no tiene madera verdadera. Por otro caso están los tallos ascendentes, que son inclinados hacia arriba como la jacaranda, tallos espitosos como esta clavelina, que son cortos, muy ramificados, y por lo regular esas plantas se caracterizan por formar un cojín o macoya. Están aquellos tallos que son decumbentes y trepadores, que esos están reclinados o dispuestos sobre la superficie del suelo con los extremos ascendentes, como el caso del orégano. Pueden ser trepadores, ya que crecen en forma ascendente por medio de los tendrilos de raíces adventicias. Entonces, esto demuestra que los tallos pueden ser de varios tipos. Ejemplo de decumbentes, ya lo mencionaba, el orégano, y ejemplo de trepadores, plantas de la familia Cucurbitaceae y Passifloraceae. Los tallos también pueden ser estoloníferos. Eso significa que tienen brotes caminadores o vegetativos que enraizan en la punta, produciendo nuevas plantas. Tienen que llevar los estolones, y para tal caso, un estolón es un tallo indeterminado, elongado, propagativo, que crece por encima de la superficie del suelo, con largos entrenudos, y enraiza en la punta, produciendo nuevas plantas. El penúltimo caso es de un tallo fruticoso, que es arbustivo o parecido a un arbusto.
pues es leñoso en la base del tallo y herbáceo en la parte distal o superior del mismo. Finalmente, el tallo columnar y erecto tiene un tallo principal corpulento o tronco y crece hacia arriba. Es un caso particular de aquellos árboles de gran tamaño que tienen un fuste recto, como algunas coníferas, cedros, caobas, ceibas, ramón, principalmente en la selva del Petén y otros tipos de árboles. También existen en la naturaleza los culmos. Esos son tallos con nudos muy marcados, típicos de las gramíneas, comúnmente llamados también cañas, y de allí que existe la caña de azúcar para relacionarlo con este tipo de tallos, pero también se pueden presentar en el bambú. Los cladodios, por su parte, son tallos o ramas que asumen la forma y apariencia de hojas, como en opuntia. Son carnosos y tienen función fotosintética. Los filocladios son tallos tan aplanados que dan la apariencia de hojas. Los tendrillos o zarcillos, son tallos modificados presentes en plantas trepadoras, a las cuales les sirven para asirse o sostenerse de ramas u otras estructuras. No poseen hojas, parecen un hilo enrollado. Se pueden ver en plantas de la familia Cucurbitaceae como el whisky, los ayotes, peruleros, melón, sandía. Los zarcillos pueden ser foliares o pueden ser caulinares. Las espinas están conectadas al haz vascular. Son hojas modificadas que tienen punta. Los aguijones, como las espinas que uno conoce en la rosa, no están unidas al haz vascular. Crasicaule, llamado también sarcocaulo, es un tallo graso, jugoso y carnoso, adaptado a condiciones desérticas. Almacena considerables cantidades de agua. Está adaptado a estas condiciones y en Guatemala se pueden ver algunas especies. La última imagen hace referencia a un escapo. El escapo es un tallo desnudo que florece en el extremo, con o sin pocas hojas escamosas. Parte de un tallo subterráneo, como se puede ver en este ejemplo de ágave. Hay otro tipo de estructuras modificadas que se llaman estípulas, no están en esta presentación, que pueden ser interpeciolares y son típicas de la familia Rubiaceae o de la familia del café. También pueden encontrarse protegiendo los meristemos en la familia Moraceae, que es a la cual pertenecen los amates del género Ficus. La última parte hace referencia a las ramas. Se habla de yemas y cicatrices. Las yemas son aquellos tejidos que darán origen a algo, que en este caso pueden ser a flores, a otras ramas, a hojas, y las cicatrices son aquellas evidencias de que hubo algo en esa parte de la rama. Algunas de las partes de las yemas, lo que dará origen son las escamas, que son hojas protectivas de la parte externa de la yema, primordios de yemas, que son tejido meristemático que da lugar a una yema lateral, primordio floral, que es tejido meristemático que da lugar a una flor, primordio foliar, que es tejido meristemático que da lugar a una hoja, y el promeristemo, que es tejido meristemático responsable del crecimiento apical y da lugar a diferentes tipos de yema, como se puede ver en la imagen. Tipos de yemas: hay yemas accesorias, axilares, infrapeciolares o subpeciolares, pseudoterminales y terminales. En cuanto a las cicatrices, estas pueden ser foliares y florales principalmente. Es importante ver aquí en la imagen que esta cicatriz foliar muestra la evidencia que se asentó sobre este nudo una hoja y tiene también las cicatrices de los haces vasculares, incluso cicatrices de yemas axilares. La planta creció durante un año, tiene acá otro nudo, entrenudo, otro nudo, cicatrices foliares, cicatrices de los haces vasculares, y se puede ver la última parte en donde se encuentra meristemo protegido por algunas estructuras llamadas pérulas.
Las pérulas son estructuras especializadas en la protección de los meristemos. La literatura consultada, agradezco su tiempo. Esto es todo.